El Señor les bendiga. Quiere el Señor impartir su bendición en esta mañana en nuestro medio. Quiera Él estar inspirándonos a través del Espíritu Santo, tocando nuestras mentes, nuestros corazones, para poder sacar buen provecho de la enseñanza que Él tiene para nosotros hoy. También saludamos a las personas que nos escuchan, que nos ven a través de estos medios, y esperamos que Dios, a través del Espíritu Santo, siempre esté dispuesto a escucharnos. Aunque sabemos que eso va a ser así. El Señor siempre está dispuesto para escuchar nuestras peticiones. Voy a tratar de tomar el menor tiempo que pueda. Así que, por favor, si me extiendo un poquitito, no se preocupen. El lunch está ahí listo. No necesitan ir a correr a preparar nada. El almuerzo los está esperando aquí en el Fellowship Hall. Así que tranquilos, vamos a tomar el tiempo necesario para aprender de lo que el Señor tiene para nosotros. Padre eterno, una vez más, imploramos tu presencia en nuestro medio. El Espíritu Santo es el único que puede ayudarnos a entender tu palabra, porque Él fue el que la inspiró. Permite que esté enseñándonos hoy a través de tu palabra lo que tú deseas que tengamos en cuenta hoy para poder encontrarnos contigo en el futuro. Rogamos tu bendición y lo agradecemos una vez más en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ley, ordenanza y pacto perpetuo, o pacto sempiterno, es el título del tema de esta mañana. Vamos a desarrollar estas tres frases, estas tres palabras en lo que nos resta, en lo que nos permita el Señor desarrollar. ¿Han escuchado alguna vez que encontramos Apocalipsis en el Antiguo Testamento? ¿Sí han escuchado que el libro de Isaías, el capítulo 24 hasta el 27, es prácticamente un reflejo del Apocalipsis? Todo lo que se describe allí en Isaías 24 hasta el 27, si lo miran con cuidado y estudian el Apocalipsis, van a encontrar que son cosas muy parecidas. Así que vamos a ir en este momento al capítulo 24 de Isaías, pero como el tiempo corre tanto y empezamos apenas, vamos a tener un pequeño resumen de lo que vamos a estudiar en esta mañana. Lo voy a resumir de la siguiente manera. En Isaías 24 encontramos un evento catastrófico, muy especial, muy singular. En algunos de los versículos del capítulo 24 encontramos a Satanás, sus ángeles y los reyes de la tierra sufrirán la primera parte de su castigo al ser echados en prisión. ¿Han escuchado eso en Apocalipsis 20? Satanás va a quedar en prisión. En el capítulo 24 de Isaías encontramos lo mismo. Van a ser castigados después de muchos días, dice el capítulo 24 de Isaías, el versículo, no recuerdo ahorita el versículo, pero dice que después de muchos días van a ser castigados. ¿Dónde encontramos en Apocalipsis que después de 1000 años Satanás, sus ángeles y los impíos van a ser castigados? En Apocalipsis también encontramos lo mismo, ¿cierto? Así que después de los 1000 años también encontraremos que los justos heredarán la tierra. ¿Encontramos eso en Apocalipsis? Después de los 1000 años los justos heredarán la tierra. También encontramos en Apocalipsis y en Isaías 24 al 27 que en la ciudad brillará la gloria de Dios. Así que como tarea ustedes van a tener que estudiar, leer, mirar Isaías 24 al 27, porque no vamos a tener tiempo aquí para hacer esa lectura o ese estudio. El versículo que miramos en esta mañana, el versículo de la lectura bíblica, nos dice algo muy interesante. ¿Cómo empieza ese versículo? ¿Recuerdan? 24:4. Se destruyó la tierra. Enfermó, cayó el mundo, enfermaron
los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó. ¿Con qué? Bajo sus moradores. ¿Por qué? El mismo versículo lo sigue explicando. Porque traspasaron la ley. Lo digo así porque la versión Septuaginta, la versión siriaca y otra versión de la Caldea, si no estoy mal, son 3 versiones muy antiguas y no utilizan la palabra leyes, utilizan la palabra ley. ¿A qué se refiere? Lo vamos a mirar. ¿Qué más dice? Traspasaron la ley, falsearon el derecho, la ordenanza o el estatuto. ¿Y qué más? Quebrantaron el pacto sempiterno. Así que ¿por qué cayó la tierra o por qué va a ser destruida la tierra? No es destruida todavía. Isaías está en el pasado y lo que él está hablando está en el futuro. Así que ¿por qué va a ser destruida la tierra? Dice, porque traspasaron la ley. ¿Qué más? Falsearon el derecho o el estatuto o la ordenanza y quebrantaron el pacto sempiterno. Así que por estas 3 razones, y el versículo 6 lo comprueba. El versículo 6 que nos dice, por esta causa, ¿qué causa? Por la causa que estamos diciendo, las 3 razones que estamos hablando, por esta causa la maldición consumió a la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, repite Isaías, ¿cuál causa? Las 3 razones que hemos identificado, fueron consumidos los habitantes de la tierra y, dice la versión antigua, la Septuaginta, quedaron pocos hombres. Vamos a ver quiénes quedaron. Vamos a ir punto por punto. Voy a tratar de tomar el menos tiempo posible, así que vamos a hacerlo lo más rápido que podamos. Traspasaron la ley. ¿De qué ley está hablando? ¿De qué ley está hablando específicamente el profeta Isaías? ¿Qué nos dice Nehemías, el capítulo 9, versículos 13 y 14? Nehemías 9, 13 y 14. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo. Y les diste, ¿qué cosa? Dice, juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste, ¿qué cosa? El sábado santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Así que ¿de qué ley está hablando Isaías? De la ley que Dios dio en el monte de Sinaí, ¿recuerdan? Él mismo la escribió con su dedo. ¿Recuerdan? Le dijo a Moisés, sube y yo te voy a dar unas tablas de piedra. Así que eso está muy claro en Éxodo 24, 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y es lo que estoy tratando de que hagamos en esta mañana. Yo no estoy tratando de llevar un sermón aquí en esta mañana, estoy tratando de compartir una clase con ustedes, de que aprendamos, de que entendamos qué es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros en esta mañana. Así que Éxodo, Nehemías son claros cuando nos están diciendo que la ley de la cual está hablando Isaías es la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. El Nuevo Testamento también es claro con respecto a esto. ¿O será que solamente encontramos eso en el Antiguo Testamento? Mateo 24, 12, ¿qué nos dice? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La palabra maldad es la misma que nosotros encontramos en 1 Juan 3:4. 1 Juan 3:4, ¿qué nos dice? ¿Alguien recuerda ese versículo? El pecado es transgresión o infracción de la ley, ¿cierto? Todo el que comete pecado infringe también la ley. Así que esa palabra maldad es la misma palabra que nosotros encontramos en 1 Juan 3:4. En griego es, ¿alguien sabría qué es en griego? Anomías, ley, en griego. Cuando se le coloca una A anterior a la palabra anomías, que es ley, quiere decir que va en contra de la ley. O sea, la palabra maldad se podría traducir
de la siguiente manera como se traduce en 1 Juan 3:4. Y por haberse multiplicado la, ¿qué cosa? Transgresión de la ley, que es lo que dice 1 Juan 3:4, anomías. Por haberse multiplicado la transgresión de la ley, el amor de muchos se enfriará. La palabra es interesante para nosotros, anomías, que significa transgresión de la ley, es decir, la generación final, está hablando del futuro. Recuerda que Isaías está hablando del futuro, no del pasado. La generación final de impíos se caracterizará por ser transgresores de la ley, porque ¿por qué condenaría Dios a un pueblo si las leyes que él estuviera, de las que él estuviera haciendo, echándole la culpa al pueblo, fueron las leyes que quedaron clavadas en la cruz? No tendría sentido, ¿cierto? Entonces él está hablándole al pueblo porque están transgrediendo la ley que no fue clavada en la cruz, la ley que él escribió con su propio dedo. Ahora, la pregunta es, ¿a quién Dios está haciendo este llamado? ¿Al pueblo en general o a su pueblo? San Mateo, el capítulo 7, el versículo 24, el versículo 23, exactamente. En San Mateo 7 encontramos que muchas personas dicen, si llegarán al Señor y les dirá, en tu nombre echamos, ¿qué cosa? Demonios. Hicimos milagros, hicimos tantas cosas en tu nombre. ¿Cuál va a ser la respuesta del Señor Jesús? Hacedores. En otras palabras, podríamos decir, apartados de mí, transgresores o infractores de la ley. Es así de sencillo. ¿A quién está hablando? Al pueblo que él tenía escogido, porque estas palabras se las dijo directamente al pueblo de Israel en aquel entonces. ¿Para quiénes son estas palabras? Nos están llamando la atención a nosotros hoy. ¿En qué situación nos encontramos? ¿Cómo estamos viviendo? Así que es necesario que nosotros tengamos esto en cuenta para que no caigamos en los mismos errores que cayó el pueblo de Israel antiguo. San Mateo 23, 28 nos dice algo muy sencillo para nosotros. Lo digo, para nosotros, no para el mundo en general. ¿Qué nos dice San Mateo 23, 28? ¿Lo tenemos? ¿Alguien lo está leyendo? ¿Alguien lo tiene? Así también vosotros, por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero no dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Para quién es el llamado? Señor, ayúdame a no estar en esta situación. Es lo que yo puedo decir en este momento. Así también vosotros, dice, por fuera parecen perfectos. Nosotros muchas veces parecemos perfectos por fuera, pero dice el versículo, por dentro estamos llenos de transgresión de la ley de Dios. Es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. El llamado es para mí en esta mañana. El Señor me está diciendo, ¿a dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te estás comportando? ¿Estás bien? Lo podemos seguir comprobando que es para nosotros. Primera de Timoteo, el capítulo 3, los versículos del 1 al 5. Si lo podemos leer, para que entendamos que el Señor nos está haciendo un llamado a nosotros. Primera Timoteo 3, 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días, ¿de qué tiempo está hablando? El tiempo, de los tiempos que estamos viviendo, los tiempos postreros, dice, ¿qué va a suceder en los postreros días? Vendrán tiempos peligrosos, porque habrá que hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos y sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, ¿qué cosa? Apariencia. Mis apreciados hermanos, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella.
¿De quién está hablando el Señor? Del pueblo que Él está escogiendo. No está hablando del pueblo que está afuera. No está hablando de las personas que a Él no lo quieren, que no lo buscan, que no les interesa. Está hablando de los que nosotros en alguna ocasión hemos dicho, este es nuestro Dios, le he aceptado como mi Salvador. Dice, tienen apariencia de piedad. ¿Recuerda lo que dijo el Señor Jesús? Por fuera parecen impecables. ¿Cómo está vuestro corazón? Está diciendo el Señor. Estoy tratando de que entendamos en esta mañana qué vida estamos viviendo nosotros. No estoy acusando a nadie, porque no puedo acusar a nadie, no tengo ese derecho, Dios es el único que puede hacerlo. No estoy juzgando a nadie, no soy un juez, Dios es el único que puede hacerlo, pero Él me está haciendo a mí un llamado para saber en qué situación me encuentro yo en este momento. Primera de Timoteo 3:5 dice, Yeah. pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Así que, mis apreciados hermanos, el Señor nos está llamando a nosotros en este momento a mirar en qué situación nosotros estamos. ¿Cómo estamos nosotros con la ley que Él ha dejado? Con su mandamiento. ¿Lo estamos poniendo en práctica o lo estamos aboliendo? ¿Estamos haciendo las cosas como nosotros creemos que deben ser hechas o como el Señor nos manda que las hagamos? Depende de nosotros, no depende de mí, no depende de nadie más. Cada uno individualmente debe hacerse estas preguntas. Cada uno de nosotros debe mirarse. ¿Estoy bien en mi relación con Dios y su ley? ¿Qué decía el versículo 4 y 5 de Isaías 24? Transgredieron la ley. Por eso dice, en el futuro el Señor va a destruir la tierra. Es necesario, mis apreciados hermanos, que nosotros tengamos esto en cuenta. Es necesario que nosotros miremos en qué situación estamos en este momento en comparación con la ley de Dios. Es necesario que nosotros, de manera individual, nos hagamos un autoexamen. De manera individual. Como les decía ahorita, yo no puedo decir nada en contra de nadie, no puedo, porque no sé cuál es la vida de cada uno de nosotros. Yo sé qué es lo que yo hago, yo sé cómo yo vivo, y es lo único que yo puedo mirar, nada más. Por eso es que el Señor me está diciendo en esta mañana, ¿cómo está tu relación conmigo? El Señor te está preguntando a ti en esta mañana, ¿cómo está tu relación conmigo? Así que tengamos eso en cuenta. Es la primera parte de lo que nosotros miramos en Isaías 24. Transgredieron, traspasaron su ley. ¿Qué más dijo él? Que había hecho el pueblo de Israel, que habían hecho su pueblo. Dice el versículo, falsearon, ¿qué cosa? El derecho o la ordenanza o el estatuto, lo podríamos traducir de diferentes maneras. Falsearon el derecho o la ordenanza. Así que vamos a mirar la segunda parte. Otra cosa que quiero que tengamos en cuenta es que estas tres frases todas son sinónimas, pero describen lo que va sucediendo al final del tiempo con diferentes palabras, pero todas están enfocadas en la misma meta, en llamarnos la atención a nosotros en estos momentos. ¿Qué es, mis apreciados hermanos, entonces la ordenanza? ¿Qué significa para nosotros eso? De ordenanza o decreto o estatuto. Solamente los quiero llevar si quieren anotar textos, se los voy a dar para que ustedes tengan en cuenta esto. Hay cosas que Dios ordenó en la creación que tienen un límite. Y les voy a dar textos para que ustedes los anoten si quieren, para que ustedes tengan en cuenta que lo que el Señor ordenó es algo que nos debe hacer a nosotros pensar. ¿Qué ordenó Dios en la creación? ¿Qué ordenó Dios en la creación? Proverbios 8:29 dice que Él le puso límites al mar.
Eso también lo encontramos en Job 38, del 8 al 11. Dice, al mar le dijo, hasta aquí llegarás y no pasarás. Eso es una ordenanza, un decreto o un estatuto. Eso lo hizo en la creación. ¿Qué más podríamos decir? Él ordenó también la función de los cuerpos celestes, la luna y el sol. La luna va a trabajar de día y el sol de noche. ¿Eso dijo él? Oh. Él dijo, el sol alumbrará o señoreará en el día y la luna en la noche. Es una ordenanza que él dio desde la creación. Es una orden, un decreto, un estatuto que Dios hizo desde la creación. ¿Qué más hizo Dios? ¿O qué más ordenó Dios en la creación? Sábado. El sábado y el matrimonio. ¿Están en peligro hoy en día el sábado y el matrimonio? ¿Cómo se está viviendo el matrimonio hoy en día? Incluso dentro de nuestro medio, ¿cuántas separaciones hay? ¿Qué significa para el mundo el matrimonio hoy en día? Casarse hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Eso es ordenado por Dios desde la creación? No. Dios es claro. Elena de White, voy a leer solo algunos párrafos porque el tiempo va a ser muy corto para nosotros en esta mañana. Se me mostró que la ley de Dios permanecerá inalterable y por siempre y regirá en la nueva tierra por toda la eternidad. Cuando en la creación se echaron los cimientos de la tierra, los hijos de Dios contemplaron admirados la obra del Creador y la hueste celestial prorrumpió en exclamaciones de júbilo. Vi que el sábado nunca será abolido, sino que los santos redimidos y todas las huestes angélicas lo observarán eternamente en honra del gran Creador. Eso está en Primeros Escritos, la página 217, lo pueden comprobar ustedes mismos. Así como el sábado, la semana de la creación se originó al tiempo de la creación y fue conservada y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. Dios mismo dio o demarcó la primera semana como modelo de las subsiguientes hasta el fin de los tiempos. Como las demás consistió en 7 días literales, se emplearán 6 días en la obra de la creación y el séptimo Dios reposó, lo bendijo, lo santificó, pues ese día lo puso aparte como día de descanso para el hombre. Patriarcas y Profetas, la página 102. El Creador de los cielos y la tierra mandó el séptimo día sábado del Señor tu Dios, no harás ninguna obra en él. Este mandato fue impuesto por el ejemplo del Creador, proclamado por su propia voz e incorporado en el mismo seno del Decálogo. ¿Qué es el Decálogo? La ley, o los 10 mandamientos de los cuales estábamos hablando hace unos minutos antes, y puesto en su lugar, vuelvo y leo, pero el poder, vuelvo y leo, disculpen, Dios, el Creador de los cielos y la tierra mandó el séptimo día sábado del Señor tu Dios, no harás ninguna obra en él. Este mandato fue impuesto por el ejemplo del Creador, proclamado por su propia voz e incorporado en el mismo seno del Decálogo. Pero el poder político-religioso ha quitado esta ordenanza divina y ha puesto en su lugar un día que Dios nos santificó, el cual no reposó, un festival que ha sido adorado por los paganos como el Día Venerable del Sol. Signs of the Times, septiembre 14 de 1882. Dios ha ordenado no solo el sábado, sino también el matrimonio. Y nosotros podemos ver muchos escritos de Elena de White también, donde dice que el matrimonio fue ordenado por Dios en la creación. Y así como se mantiene el sábado, también se va a mantener, o se debe mantener el matrimonio. Y dice muy claro, y la Biblia y Elena de White están perfectamente en armonía cuando dice, no puede el hombre dejar a su esposa o a su esposo, sino solamente por una
causa. La Biblia y el espíritu de profecía son claros. ¿Qué causa es? Adulterio. Hay citas en los libros de Elena de White y en la Biblia que nos hablan claro acerca de esto. La ordenanza del matrimonio del sábado fue dada ¿en dónde? En el Edén, cuando Dios creó o organizó este mundo. Es algo que se está echando por tierra hoy en día. Es increíble. Es increíble. De verdad que a ratos me quedo sorprendido cómo hacen tantos anuncios o comerciales de lo que un hombre puede hacer hoy en día con otro hombre. Es increíble. La verdad casi no tengo tiempo para ver mucha televisión, solo llego en la nochecita a la casa, veo noticias o algunos programas así sencillos, pero entre eso se ven todas estas cosas, todos estos comerciales se ven. Así, es un bombardeo, sí, esa es exacta la palabra, un bombardeo de lo que se está viviendo hoy en el mundo. ¿Quién está detrás de todo esto? El enemigo de Dios. El que siempre ha estado en contra de Dios. Dios dice, el sábado es mi día de reposo. Él dice, no, un momentito, vamos a hacer algo muy diferente. Les voy a dar otro día donde no van a tener que hacer tantas cosas como lo hacen en el sábado. Va a ser más libre. Van a poder hacer algo, otras actividades. Ese día te lo dedico. Tómate el domingo. Estamos en los tiempos finales, mis apreciados hermanos. Estamos sellados por el Espíritu Santo, el cual nos ayuda a nosotros a mostrar al mundo a quién vamos a obedecer. El sello del Espíritu Santo es sencillamente las primicias o las arras que me llevan a mí a hacer lo que Dios quiere que yo haga. No hay otra opción. No tengo otro medio. Yo no puedo hacerlo por mí mismo y lo vamos a ver en un momento. Yo no puedo hacerlo por mí mismo. Pero el Espíritu Santo puede ayudarme a mostrar. ¿Cómo yo muestro al mundo que tengo el Espíritu Santo? ¿Viviendo como en una nube arrobado por allá? No. ¿Cómo yo muestro al mundo que tengo el Espíritu Santo? Cuando el mundo dice, este es el día de adorar, y Dios dice, no, este es el día de adorar. ¿Cómo yo lo muestro? Cuando adoro en el día que Dios dice que es el día de adorar. No cuando adoro en el día que el hombre dice que es de adorar. Ahí muestro que estoy siendo obediente a Dios y que he sido o que he recibido la capacitación del Espíritu Santo para poder hacer lo que Él desea que yo haga. No puedo hacerlo por mí mismo, no. Y la Biblia es clara y nos va a mostrar eso más adelantito. Todavía me quedan algunos minutos, ¿cierto? Así que vamos a seguir disfrutando de lo que el Señor nos ha permitido tener hasta este momento. ¿Sí lo han disfrutado o no? Porque si no lo han disfrutado, pues entonces podemos terminar más rápido. Pero si lo han disfrutado, podemos continuar con la última parte. Los seres humanos, primero, hemos transgredido la ley de Dios y hemos quebrantado la ordenanza de Dios. Y nos falta otro punto que es muy importante. Decía Isaías 24, 4 y 5, que quebrantaron el pacto eterno o sempiterno. ¿Qué es el pacto eterno? ¿Qué es el pacto eterno? Vamos a mirar. Solo existe un pacto eterno. ¿Cuál es? Es el pacto que Dios hizo con el Señor Jesús en el cielo antes que la tierra fuera fundada. ¿Qué pacto hizo Dios con el Señor Jesús? Si el hombre peca, tomo el lugar del hombre y lo voy a redimir. Es el pacto eterno. Dios y el Señor Jesús se pusieron de acuerdo. El uno dijo, ok, este es el pacto, tú lo cumples. Ellos dijeron, está bien. Y lo podemos comprobar a través de la Biblia, el Espíritu de Profecía también. Dios hizo un pacto con el Señor Jesús que es eterno. ¿Nosotros como seres humanos podemos hacer pactos eternos? No. ¿Cuánto tenemos de vida? Tenemos una vida muy corta, 100 años si acaso.
No creo que tengamos eso en ocasiones. Dice el más fuerte, dice la Biblia, son 80 y son cargados de pesadez, congojas y problemas. Así que el pacto eterno es lo que Dios ha hecho, lo que Dios nos permite hoy conocer para nosotros tener la posibilidad de estar con Él, de compartir con Él, de disfrutar con Él. ¿Queremos compartir con Él? Yo deseo hacerlo. Yo quiero vivir con el Señor. Ahora, ¿quién decide eso? ¿Dios o yo? Yo. Él me dice, esta es la opción. Esta es la opción, Él me dice. Ahora, tú decides. Yo. Cada uno de nosotros puede decir eso individualmente. Yo soy el que escojo. Yo decido con quién voy a estar. ¿Quiero estar con el Señor? Yo deseo estar con el Señor por siempre. Y que el Señor me ayude a lograrlo. Así que solo existe un pacto eterno que es entre Dios y el Hijo cuando se pusieron de acuerdo para salvar a la raza humana. Ahora, ¿qué tiene el pacto eterno? Vamos a redondear esto. Vamos a ir al libro de Deuteronomios, el capítulo 4, los versículos 12 y 13. ¿Qué tiene el pacto eterno? Vamos a ir a Deuteronomios, por favor. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, y oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció, ¿qué cosa? Su pacto, dice la palabra. ¿Qué tiene el pacto? Vamos a ver qué tiene el pacto. El cual os mandó poner por obra. ¿Qué cosa? Dice, sigue diciendo. Los 10 mandamientos. ¿Cuál es el pacto? Los 10 mandamientos, dice él. Y los escribió en 2 tablas de piedra. El pacto eterno tiene la ley de Dios, en otras palabras. O sea, cuando Dios hizo el pacto con el Señor Jesús, dijo, en esto se va a basar el pacto. ¿En qué se va a basar? En la ley, en los 10 mandamientos. Está muy claro Deuteronomios. Para mí está muy claro, no sé si ustedes lo entienden de esa manera. Dice, y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. El pacto que Dios hizo con el Señor Jesús nos da a nosotros la oportunidad de estar con Él por medio del Señor Jesús. ¿Cómo lo lograré? Solamente permitiéndole a Él obrar en mí. De resto no voy a lograrlo. ¿Qué más tiene el pacto? Mire que es interesante. San Mateo, el capítulo 26, los versículos 27 y 28. Esta es una parte muy conocida por nosotros. ¿Qué encontramos en San Mateo 26? Encontramos los últimos días de las últimas enseñanzas del Señor Jesús antes de ir al Calvario, ¿cierto? Y en San Mateo 26, los versículos 27 al 28, está hablando de tomar algo. Y mire que es interesante. ¿Qué más tiene el pacto? El pacto tiene ley, ya vimos Deuteronomios. Y tomando la copa, Él instituyó la Santa Cena, ¿cierto? Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre. ¿Qué sigue diciendo? Sangre del nuevo pacto. ¿Qué más sigue diciendo? Que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué tiene el pacto? ¿Qué tiene el pacto de Dios? Tiene ley y tiene la sangre del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más estoy yo esperando? ¿Qué más estoy yo deseando? ¿Lo que este mundo me ofrece o lo que el Señor me está ofreciendo a mí? Sencillamente, o miro lo que Él quiere que yo haga, o sencillamente hago lo que yo quiero hacer. Como les decía hace unos segundos, la decisión es mía. Yo decido. Dios me dice, estas son las opciones. Yo siempre he dicho, la salvación tiene 3 votos. El Señor, Dios Todopoderoso, dice, pueden ser salvos. El enemigo dice, no. Son todos pecadores. Todos somos pecadores. Entonces no pueden ser salvos, dice el enemigo.
¿Quién decide? ¿El enemigo, Dios o yo? Yo decido, porque Él me ha dado libertad para decidir. Ahora, la salvación tiene 3 votos, yo decido para qué lado voy. El Señor me está dando la oportunidad. Si yo la aprovecho, que sea para honra y gloria de Él. Así que, mis apreciados hermanos, el pacto eterno que Dios dio, que Dios organizó con su Hijo, es el pacto que la mayoría del mundo ha desechado. ¿Qué quiero decir? ¿Qué nos dice el libro? A ver si me dan la cita. Por gracia sois salvos. ¿Cuál es la cita? ¿Cuál es la cita? Pero por gracia sois salvos. ¿Y esto? Es un don de Dios. Este es el libro de Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos. Y esto no es don, esto no es por medio de vosotros, sino es don de Dios. Y la mayoría del mundo dice: yo soy salvo por gracia. Yo no tengo que hacer absolutamente nada. La ley, yo no necesito obedecerla porque soy salvo por gracia, ¿cierto? Eso es lo que la mayoría del mundo dice. Pero se pierden de leer el siguiente versículo. ¿Qué sigue diciendo el siguiente versículo? Porque fuisteis hechos, ¿para qué? Para buenas obras. Nosotros somos hechos para buenas obras. Somos salvos por gracia. Sí, porque si no hubiera gracia, nadie se salvaría. Somos salvos por gracia, pero tenemos algo que realizar también nosotros. Un trabajo, una tarea. ¿Cuál es la tarea? Mostrar al mundo el amor de Dios. ¿Cómo lo muestro? Viviendo como el Señor desea que yo muestre. Esas son las obras que Él desea que yo haga. Él no quiere que yo vaya a hacer otra cosa que no lo honre a Él, que no lo glorifique a Él. Es lo que Él quiere, que yo lo honre y lo glorifique haciendo su voluntad. ¿Lo puedo hacer por mí mismo? No lo puedo hacer por mí mismo. Vamos a ir un momentito al libro de Filipenses, el capítulo 2, los versículos 12 y 13, y miremos que yo no lo puedo hacer por mí mismo. ¿Por qué estoy yo aquí en la iglesia hoy? Porque esta mañana me levanté y dije: ay, hoy es sábado, hoy voy a ir a la iglesia, hoy quiero ir a la iglesia, hoy me nace ir a la iglesia. ¿Qué dice Filipenses 2, 12 y 13? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Versículo 13. Porque Dios es el que ¿qué? Es el que en vosotros produce, hace, realiza. ¿Qué cosa? El querer como el hacer. Yo esta mañana me levanté: hoy sí voy a ir a la iglesia, tengo deseo de ir a la iglesia. No, Dios me dio eso en mi corazón. Hoy Él lo hizo. Yo no soy capaz de hacerlo por mí mismo. Él dice, Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Como decía ahorita, por gracia sois salvos. Por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. En Hebreos 13, los versículos 20 y 21 nos dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos para toda buena obra. ¿Qué más? Para que hagáis para hacer mi voluntad. ¿No? ¿Eso no es lo que está diciendo, para que hagan mi voluntad? Él dice su voluntad, estoy haciendo mi voluntad. No, pero no es mi voluntad la que Él quiere que yo haga, sino
su voluntad, la voluntad de Él. Y Él dice, Él es el que me capacita para hacerlo. Hacerlo todo vosotros los que os... ¿Qué cosa? Lo que es agradable delante de Él y por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo hago yo la voluntad de Dios? Porque me levanto con deseo de hacer la voluntad de Dios. No, porque Él inculca ese deseo en mí. Si Él no lo hiciera, olvidémonos. No vamos a llegar a ningún lugar con esa idea. ¿Cómo puedo yo lograr esto? ¿Cómo puedo yo lograr vivir para el Señor? ¿Cómo puedo yo lograr no transgredir su ley, no ir en contra de su ordenanza y no ir en contra de su pacto sempiterno? Por gracia soy salvo, ya no necesito guardar la ley. No. Isaías 26, 1 al 3. Por eso les decía que en Isaías tienen tarea de leer Isaías 24 al 27. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuros. Abrí las puertas y entrará la gente. ¿Qué cosa? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Isaías 26, 1 al 3. Y entrará la gente justa, guardadora de verdades, y tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Una palabra clave que tenemos que tener en cuenta. Guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué es perseverar? Insistir continuamente, estar pendiente, mirar. No es ahorita, ok, ya hice el estudio de hoy, ya voy a hacer otra actividad. Ya me olvido. Ya no necesito más. No, eso no quiere decir eso. Yo puedo hacer todas mis actividades con mis pensamientos en Dios. Y desarrollo mis actividades mejor que cuando estoy pensando hacerlas a mi manera. Porque a veces me salen mal. Y lo digo por experiencia propia. A veces trato de hacer las cosas y como que me desespero y cálmate. Cuando te calmas, vas a ver que todo te sale mejor. Así que el Señor guardará en completa paz a todo aquel que tenga su pensamiento siempre en Él. 2 Corintios 3:18 es un versículo muy conocido por nosotros. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, ¿qué? La gloria del Señor, estamos, digamos mejor, siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora, miren lo que dice Elena de White con respecto a esto. Al contemplar a Jesús, al hablar de Él, al meditar sobre la hermosura de su carácter, somos cambiados de gloria en gloria. Y pregunta, ¿y qué es gloria? Carácter, dice ella. Somos cambiados de carácter en carácter. Así vemos que hay una obra de purificación que ocurre al contemplar a Jesús. Hijos e hijas de Dios, la página 337. Somos transformados, estamos siendo transformados cada día. Estamos siendo transformados. ¿Queremos ser realmente transformados como el Señor desea que seamos? Como les decía, como dice la Biblia, no puedo hacerlo por mí mismo. No lo puedo lograr. ¿Cómo lo puedo hacer? Al contemplar a Jesús. Al mirar a Jesús. Al perseverar en Jesús. Voy a ser transformado. Es la única manera. ¿Quiero vivir con el Señor Jesús? Debo representarlo en esta tierra como Él es. No como yo soy. Porque si voy a hacer lo que yo soy y digo que estoy representando al Señor Jesús, ¿qué estoy haciendo? Estoy fracasando en todo sentido. En todo sentido. Debo mirar al Señor Jesús. Debo actuar como el Señor Jesús.
Por eso Elena de White dice, cada mañana esta debiera ser tu obra. ¿Cuál? Mirar, observar, contemplar al Señor Jesús. Dice ella, especialmente las últimas horas de su vida en esta tierra. Yo quería solamente decir que esta palabra el Señor me la ha dado, bendito sea su nombre. Y yo quería decir, si me permite, Bien, por favor, leer la definición de contemplar, porque esto es muy importante que lo aprendamos. Esto no se aprende en un día, hay que practicarlo. Y dice, observar con atención, interés y detenimiento una realidad, especialmente cuando es tranquila y placentera, o cuando se hace con facilidad. Con las manos sobre la banda, contempla su extensión. Es un ejemplo. Entonces dice, reflexionar serena, detenida, profunda e íntimamente sobre la divinidad, sus atributos y los misterios de la fe. ¿Más claro? Eso es, lo tengo ahí siempre. Más claro no puede ser. Así que, ¿qué es lo que el Señor desea? Que vayamos a Él, que le miremos como Él es, que miremos lo que Él hizo por mí. Ahora, con esto termino. Ya no les voy a quitar más tiempo, ya creo que ya les quité demasiado tiempo. Cuando yo contemplo esto, ¿qué va a suceder con mi vida? ¿Qué va a suceder con mis actos? Va a ser lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios. Van a ser cambiados totalmente. De manera individual, cada uno de nosotros quiere cambiar para honra y gloria del Señor. Yo deseo hacerlo. No puedo hacerlo por mí mismo, pero cada momento le pido a Dios que me ayude a lograrlo. Así que con esto en mente, vamos a prepararnos para ir a la otra parte del alimento. Padre eterno, gracias, porque tú nos has permitido conocer el plan que tiene para nosotros. Permite que lo disfrutemos ahora para poder disfrutarlo contigo por la eternidad. Ayúdame a mirarte, ayúdame a observar y hacer lo que tú deseas para poder vivir en esta tierra lo que tú deseas que yo viva, para poder ser un ejemplo tuyo a los demás. Ruego tu bendición y la compañía de tu Santo Espíritu en el resto de nuestra vida, no solamente del día, sino de nuestra vida, para que podamos ser útiles y fieles en tus manos maravillosas de amor. Rogamos tu bendición y la agradecemos, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga. Amén.